¿Quién le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar y cómo le va a enseñar? Pues yo no pretendo, a nivel de pregrado, ustedes hagan antropólogos, neurólogos, o sea, el pregrado tiene que tener un concepto general y informado de cada capítulo que va a señalar. Si tengo que ser especialista en algo ahí, tengo que hacerlo bien. Hay que ver las cosas claras. Las cosas claras empiezan por entender cómo funciona. Yo voy a ver cómo funciona la medicina. En este caso, una parte del ojo pequeño, el nervio, pero cuando pasan por abajo, tendrán que entender cómo funciona el estómago de todo el planeta. Y así, efectivamente, si entienden cómo funciona, van a poder entender que lo que está fallando es poco. En fin, la medicina es eso. Si no conoce lo que van a estudiar, difícilmente van a encontrar algo. Su cerebro no va, sus ojos no van a ver, porque su cerebro no sabe. Así es. Si van a estudiar algo y no han visto de qué se trata el día que ustedes no lo van a ver, no lo van a buscar, no a ver. Entonces, ahora, quería empezar con conceptos generales. Algunas de unas son papeleteras, ya mucha información. De aquí a 3 semanas empiezo, ya más de la primera parte de la unidad. Pero primero tener el concepto de para qué sirve, cómo funciona, lo que están viendo. En este caso vamos a ver la primera parte que hemos dicho, que es el nervio óptico y sus enfermedades. El nervio óptico viene a ser finalmente la comunicación entre el globo ocular y el cerebro. Porque el ojo funciona como una cámara de video. Recibe la información luminosa, forma como un escudo electroquímico en la retina, guía a través de las neuronas por el nervio óptico al cerebro. El CPU lo va, el ojo no ve, el cerebro. ¿Cómo transmite? Un cable. Ese cable es el nervio óptico. El nervio óptico empieza en el globo ocular y termina en la fisura sacarina. En todo ese trayecto, desde la órbita hasta el cerebro de la posterior, puede sufrir lesiones. Esas lesiones son las que van a producir patologías que más o menos entenderlas como vulgar. Ese nervio óptico tiene todas estas funciones. Empieza con el disco óptico, que es el disco amarillo que ven en la foto de ojo. Continúa con una función planetaria, que sigue todo, llega al plasma óptico, ahí se cruzan las partes, sigue la cirugía óptica, que va a la cirugía cantarina, a un lado, y de ahí a las fisuras cantarinas hasta llegar a el trayecto del nervio óptico. El nervio óptico, dentro del ojo, la papila está en contacto con el ritmo, repito, la papila, ese nervio óptico, tiene 4 partes. La parte intraocular, el aspecto de la órbita, sale del ojo. La parte intracraniana y una parte intracraneal. Y de regazo, bueno, tiene dos. La función anterior tiene la protección por las arterias ciliares cortas posteriores. La parte posterior va a ser el hemisferio por las arterias ciliares oculares. Empecemos entonces por el disco, que es el primer inicio de ese nervio óptico. Ese disco óptico está formado por la convergencia de los axones de las ganglionarias. La retina tiene muchas capas, una de ellas es la capa sobreganglionaria. Esas sobreganglionarias, sus axones, van a converger antes del globo ocular y abajo hasta la papila óptica, que tiene un diámetro de 1.5 milímetros. Uno hace un campo visual de una zona que no tiene representación, la mancha ciega. ¿Entiendes? Esto ahorita una sangre de la correa celular. Como vimos, digamos, por la respuesta de Dios, se llama
estudiante empieza a aumentar a los 4 milímetros porque las fibras empiezan a minimizar recién ahí. La figura piedra, sale la fruta que es un diámetro medio 4 milímetros. Y ambos nervios son como que han salido de la órbita. Un bebé en aquel externo, en la química que realmente dice 10 milímetros. Ahí es los santos. En el interno, estructura anatómica, aquí se cruzan fibras nasales. No que el globo ocular no está dividido anatómicamente en algo cariño, la zona de la mitad del globo ocular pegada al nariz son las fibras de la retina nasal. Por otro lado, la retina temporal. Las fibras de la retina nasal internas se van a cruzar. Para cruzarse con las fibras de la retina temporal de los ojos. Fibras de la retina temporal de los ojos izquierdos que continúan en el lado izquierdo y se encuentran con las fibras de la retina nasal de los ojos. Este cruce se va a quedar abajo. La íntima relación con la hipófisis y el tercer hemisferio. Importante porque las patologías de hipófisis y tercer hemisferio van a alterar las vías exóticas. Pasando interno de la sentido óptica va al externo del cuerpo comunicador lateral. Se siente tiene fibras, tanto visuales como motor. El movimiento de las fibras visuales ya vienen cruzadas. Las fibras de la retina temporal del ojo pasan nasales del otro ojo. Las fibras pupilo-motoras de cada ojo se cruzan. A nivel del cuerpo comunicador lateral, tenemos que recién ahí va a formar las primeras imágenes. A ese nivel aprenden las triangulares. Y recién en el cuerpo comunicador se forma la primera final. Hay una estructura funcional que es más para los neuroanatómicos quirúrgicos. En la célula, como de un lado, se forman capas 2, 3, 5, y por otro lado, un 4, 6. Para nosotros, estamos pero sin entender que las fibras van a rotar 90 grados, ingresan al cuerpo comunicador y salen. Las fibras de la retina, ya de la retina superior, van a girar y van a salir interiormente de ese cuerpo comunicador del camino a la corteza occipital. Las fibras de la retina, salen superior, ahora el cuerpo comunicador van a rotar y van a salir hacia arriba. Este cuerpo comunicador lateral, sobre todo en la parte de la posterior lateral, con una interpolación, incluso interlocal, va a, de una forma explicar, digitalizar las imágenes, o sea, que vieron por encima del cambio para dar la imagen, para que mejor una descripción. Podría ser como un procesamiento de imágenes de una cámara digital. Eso sucede. Y ahí sale las radiaciones ópticas que van a ver en la cámara digital. Salen tres grupos. Fibras, grupo de fibras superior, grupo de fibras las centrales llevan las bajas de visión central, máxima, centro de visión del ojo. Las otras que hemos visto que superior e inferior de otro. Finalmente llega a la visión occipital, donde tenemos esa lugar blanca, estirada, que se conoce como área visible. Esta se localiza en las circunvoluciones posteriores, de la carina, lo que hace recibir las reacciones ópticas. La parte de los ojos inferiores, las inferiores, los superiores, todo está así. La segunda área importante de la corteza occipital es la de asociación visual.
capacidad para reconocer efectos. La visión ya a un nivel, el paciente no puede reconocer lo que está viendo. ¿Qué va a pasar cuando haya una patología en el cuerpo? Yo digo, es un poco interesante fuera, para transmitirlo al cerebro por otro lado. Si hay lesiones en ese nervio óptico, las zonas están buenas, se podrían ver realidad. Son las dañadas, las oscuras, no podemos ver. Son las medianamente dañadas que dan por el gris. Una escala de eso. Todo el retorno normal y la mayoría total. Lo que puede suceder en la patología. ¿Qué patologías tenemos en el familia? Básicamente tres grandes grupos. La migraña, la infección anterior, y la neuritis. Papiledema. Cuando el edema de papil, la razón del nervio, y la etiología fundamental es un aumento de la presión intracraneal. Usualmente es una simultánea de presión central. Elevado, la presión baja, básicamente eso es una hinchazón en el nervio. ¿Qué papiledema? Casi todas las patologías del nervio tienen relación con tumor. Inmensa mayoría. Otras son vasculares. Inmensa mayoría son tumores. Y una papila, la pared, tumor. No puede dar tumores con aumento de la presión craneal. Tumores del cerebro o del ritmo. Edema, el dolor, ahora sí. Este papiledema, como vimos hace unos minutos, había los que cursan con tumores, que producen aumento temprano de presión intracraneal, y los que cursan con tumores de aumento tardío de la presión intracraneal. Ahí tenemos ya tumores de la base del cráneo, tumores del tallo, como los gliomas, y los supratentoriales. El papiledema, el 60% de pacientes con un tumor cerebral van a cursar con papiledema. Este edema papila es inusual en niños porque los niños tienen un cierre tardío de punta negra que permite expandir el cerebro y por lo tanto la presión intracraneal no va a ser tan marcada de inicio. El papiledema usualmente bilateral. Hay un síndrome raro que es el síndrome Foster-Kellen, donde el tumor se localiza en el lóbulo frontal, comprime directamente el nervio óptico y esto va a producir aumento de la presión intracraneal retrógradamente. Un nivel muy grande. Foster-Kellen y el tumor comprime directamente el nervio óptico. ¿Qué signos tenemos en esta edema de papila? Hemos visto bordes cerrados, elevados, más notorios normalmente en los márgenes tanto superior como inferior. Se ve un aspecto estriado de las fibras, lamentablemente no me gusta ver esta foto, pero se ve como arrugado, las fibras que llegan a la papila. Generalmente hay enrojecimiento de disco, dilatación capilar y venosa, sabemos, hemorragias en el disco, hay hemorragias de retina alrededor de la papila. Y cuando uno hace un fondo del ojo y ve el impulso venoso, que es espontáneo, en este caso está abolido, la presión no comprime y no se ve el impulso. Lo bien característico. Son los signos. ¿Qué síntomas tenemos? Al inicio no hay pérdida de visión central. Solo un oscurecimiento transitorio por unos media hora. Acá vemos rayas alrededor de la papila, moramiento del filtro, en este caso la palidez, más avanzado. Pero es importante, no hay pérdida de visión central, solamente se oscurece transitoriamente la visión. Tenemos lo mismo, hemorragias capilares, dilataciones capilares y venosas, borramiento de los. La segunda patología es la neuropatía óptica isquémica anterior. No es. En este caso, se da
hay mayores de 50 años. Aquí sí hay una pérdida de la visión que es indolora y precoz. Usualmente el paciente despierta por la mañana y dice, no veo, solamente es un solo ojo. Y un 80% de pacientes tienen un efecto altitudinario inferior, o sea, la mitad de su campo visualmente inferior no lo ven, o arqueado, de arco. Hay alteración en la percepción de colores y hay lo que se llama el defecto pupilar aferente, el DPA. ¿En qué consiste el DPA? En la desaferentación del esfínter pupilar. Cuando uno ilumina la pupila, la reacción es ciego, contrae. Cuando hay un DPA, empieza a cerrar, pero inmediatamente se dilata. Está desaferentado. Ese es el DPA. Esta noria cursa, igual con hinchazón, depende del estadio que se presente, palidez o hiperemia, pero en lugar de hiperemia más palidez. Hay hemorragias peripapilares igual, frecuentes. Las arteriolas están más estrechas que el costumbre. Es más común en pacientes hipertensos. Y 3 semanas después que se presenta este caso, se presenta la atrofia óptica, una palidez completa de la óptica. ¿Qué causas tenemos en Noia? Dos grandes grupos. Causas arteríticas y no arteríticas. La arterítica, obviamente la arteritis esofágica. La no arterítica tenemos varias, las principales, vasculitis, migraña, anemia o cirugía previa. En la noia por arteritis, es decir, ante la causa, engrosamiento inflamatorio y trombosis, la microcirculación alrededor de la cabeza del recto. Es en personas mayores de 70 años con una severa pérdida de la visión y sin tratamiento el 65% de la bilateralidad. Cruzan con cefalea y el signo principal que es la claudicación mandibular. La gente quiere masticar tiene un dolor tan intenso en la posición temporomandibular que deja de masticar. El dolor lo limita muchísimo. Entonces, es característico de esta patología. Las no arteríticas constituyen el 95% de las neuritis ópticas en mayores de 50 años. Sexo masculino de edad avanzada, hipertensos o con síndrome de hiperpoblación son las principales relaciones. Y la posible etiología es una insuficiencia vascular. Las no arteríticas teníamos las vasculitis, dentro de ellas las más frecuentes son el lupus, pericarditis nodosa y otras enfermedades de líquido. Otra causa es la migraña. Menores de 30 años la migraña es una otra, generalmente bilateral, y produce noia. La anemia severa en pacientes de 40 a 60 años, bilateral, simétrico. Y cirugía previa de catarata es solo por antecedente, por la causa desconocida, no se sabe por qué. Pero el único antecedente que encontramos muchas veces es que lo operaron de catarata semanas previas. El tercer gran grupo de patologías de la pupila es la neuritis óptica. Aquí en la neuritis óptica sí tenemos que la fuerza visual puede estar normal o reducida, igual que los colores pueden estar normales o alterados, pero lo típico es una escotoma central con defecto pupilar aferente y posible palidez de hinchazón, no necesariamente. Es en pacientes de 20 a 50 años, más en mujeres, con el monocular. La pérdida de visión se presenta a partir de horas o días. El escotoma central más característico es el 90% de casos. Los tonos rojos son los que peor pueden percibir. Y un signo característico, un síntoma es un dolor periocular. Días previos, cuando se realizan movimientos oculares. Es del 80% de pacientes. La neuritis óptica, hay DPA, por disminución de la condición. Hay papilitis, hinchazón del discótico. 40% de pacientes de neuritis óptica tienen papilitis. En ese caso, la recuperación es espontánea, ocurre en la mayoría de semanas a meses. Algunos damos corticoides, otros no damos corticoides. La mayoría de procesos inflamatorios damos corticoides para bajar el corticoides. La neuritis óptica muchas veces sin tratamiento se recupera. La neuritis óptica, ¿qué causas
más frecuentes tenemos. Para empezar, la que no sabemos, idiopática. Pero se ha visto que en esclerosis múltiple, el primer síntoma, el 20% de pacientes con esclerosis múltiple es la esclerosis óptica. Es importante, todo paciente con esclerosis óptica pensar que puede estar haciendo esclerosis. Claro. Y nos ayuda a los neurólogos. Pequeños, las infecciones finales como sarampión, papila, sobre el zóster, más adultos las granulomatosis como TB de la cabeza, sífilis y sarcoidosis, y otras más raras que son sinusitis o enfermedades paralizantes como el Guillain-Barré. ¿Con qué debemos de hacer el diagnóstico diferencial de esta neurosis óptica? Con anuria, porque hay pérdida brusca del flujo central por falta de flujo a nivel de la cabeza del nervio. Con la neuropatía hereditaria óptica leve, aquí la pérdida subaguda, indolora y bilateral de la flujo central, y hay un componente hereditario materno nocturno, hereditario. Diferenciada con compresiones del nervio óptico, las causas más raras son deficiencias nutricionales, causas tóxicas, metástasis, leucemia. Pero básicamente con estas hay que buscar el diagnóstico diferencial. Salimos de la papila y vamos al teatro. En el teatro tenemos que cruce las fibras de la retina nasal por todo. Por lo tanto, el campo visual temporal, este es un ojo izquierdo, su campo visual temporal es pelado. Corresponde a las fibras de la retina nasal, porque las fibras, las de luz ingresa a los que cruzan. Las de luz se cruzan, impacta el campo visual temporal, está dando información a la retina nasal. Por lo tanto, la retina nasal es la que se va a cruzar, se va a terminar en el hemisferio derecho. El campo visual temporal, porque la fibra de la retina nasal está cruzando. Por lo tanto, un defecto a nivel de teatro va a tener un efecto bitemporal en el campo visual. La cruzada temporal es el que se cruza, por lo tanto, en quiasma, el cruce, va a dar efecto de campos visuales temporales. Son dos característicos de lesiones a nivel de teatro. Y el defecto no cruce meridiano vertical. Este esquema es el que tienen que aprender a representar para entenderlo. Esta no tiene un espacio limitado de intervención. En el quiasma, el 25% de tumores cerebrales se localizan a nivel del quiasma. Y estos la mitad dan síntomas tanto visuales, la alteración del campo visual, o endocrinológicas, como cefalea, fatiga, impotencia, menorragia, insuficiencia renal, tiroidea o drenaje, porque eso compromete la hipófisis. Hemos visto que el efecto es bitemporal. Hay difusión endócrina, la agudeza visual no tiene por qué alterar. Las pupilas permanecen normales porque las fibras pupilales no se cruzan. Rara vez hay papiledecta. Y el nistagmo también es inusual. Las causas más frecuentes, todas tumores, tenemos el edema pituitario, craniofaringioma, el angioma cerebral y el angioma intracraneal, cada uno con sus subpatologías. Menos frecuentes, tenemos el mucocele sinusal, que es sinusitis, el aneurisma, una lesión vascular, la compresión por dilatación del tercer ventrículo, cuando hay lesión craneal, tumores de la laringometría, y el síndrome de ciática vacía, que es asociado a pseudotumor cerebral, normalmente por déficit de vitamina A. Finalmente, las radiaciones ópticas son las que van a comunicar quiasma hacia el reticular. Ya hasta la zona posterior, las alteraciones de la huella visual puede estar normal o ligeramente reducida, igual que la presión de colores, normal, ligeramente reducida. Los efectos ya son del mismo lado de la lesión, o incongruentes porque no son del mismo tamaño en el campo visual dañado. Hay DPA en el 80% de los casos. La pared de papila ya es rara,
Y los tumores que más frecuentemente se asocian con lesiones posteriores son los que traen mención, tumores de hipófisis que se descargan en la parte posterior, enfermedades debilitantes cardiovasculares que son las ¿cómo evaluamos nosotros nuestro campo visual? La única forma de evaluar un campo visual es con exámenes. En el primer gráfico lo hablamos con campo visual. Nos grafica lo que está transmitiendo su interés en el interior. El campo visual, la imagen de diferentes equipos, de diferentes colores, en blanco y negro, de colores. Entonces, zonas grises, como les dije, son zonas de menor percepción de las imágenes. Las zonas negras en las que no hay percepción. Y eso se llama escotomas. Los escotomas pueden ser absolutos, relativos. Es una anopsia homónima intemporal, es una anopsia del ojo derecho, es una anopsia heterónima, campo visual temporal y no, campo visual del otro, y diferentes niveles de visión que están, como les dije, ustedes si tienen que gráficos, van a entender perfectamente este otro. Niveles de visión producen este tipo de visión. Más que aprender de memoria deben entenderlo. Pero este es el más característico. La anopsia homónima y temporal. Toma zonas de no percepción del campo visual. Son grises, son negras. Una blanca es lo que está viendo. Es un campo visual del ojo derecho. El campo visual nasal del ojo derecho. Campo visual temporal del ojo derecho. Es un campo visual inferior. ¿Cómo evaluamos ese campo visual? Tipo que se llama cantímetro, donde es una máquina que tiene puntos de luz aleatorios, diferentes intensidades, diferentes diámetros, diferentes partes del campo visual, y el paciente va pulsando cada vez que lo ve y se sale y grafica finalmente el campo visual de esta manera, solo que el paciente dice que veo que no ve. Es un poco engorroso ese examen, cansa. No le damos tanta importancia al campo visual, como 2 o 3 veces en semana para que el paciente ya sea acostumbrado, cansador. ¿Qué defectos tenemos en el campo visual? Producto de patología de nervio. Tenemos los escotomas, pueden ser centrales, secos centrales, adecuados o altitudinales. El escotoma central, como bien su nombre lo dice, es al centro, una mancha negra al centro que no la puede ver. Es muy posible en el escotoma central, característico de la dermatitis óptica y se da por compresión de ese nervio. Lo más central es lo que ve el paciente. Seco central es cuando hay una área ciega alrededor de la visión central. Se asocia con neuropatía óptica tóxica, neuropatía óptica de Leber o PIT del nervio óptico, que es un cierre completo en la neurogénesis del nervio óptico. Seco central de un ojo es así, y el otro ojo es normal. Y el R4 no lo dice de forma arqueada. Se origina por defectos de las fibras nerviosas en los cuadrados superior o inferior. Se asocia a dermatitis óptica, novia y también se ve glaucoma en el superior. El R4 puede ser inferior, puede ser superior, depende de la lesión. Y los otros efectos son los efectos altitudinales, como no tiene la mitad de un campo visual superior o inferior. Cruzan la línea media como vemos aquí, afectan el campo superior y inferior y se asocian con la óptica sistémica y compresión de la porción intracraneana del nervio. ¿Qué causas no están asociadas a compresión? Enfermedades debilitantes, enfermedades inflamatorias como la dermatitis plasmática, enfermedades vasculares oclusivas, aneurismas de la carótida y aneurismas de la arteria cerebral anterior. Todo lo demás, el 80% son tumores. Hay algunas que no lo
Hicimos el plasma, lesiones en el óseo temporal, no de la línea media, la lesiones conservadas. Hicimos el mismo esquema para entenderlo. Las retinas son cruzadas, pero está bien, ya terminamos. Terminamos en 3 segundos. Tranquilo. Las lesiones en el tracto óptico, todo se remite a esto. El tipo de lesión, el tipo de nivel de lesión, y nos encontrará que los tipos son homónimos, en el mismo lado de la lesión, incongruentes, más pequeño que el otro, y respetan la línea media. Tracto óptico igual. Las lesiones del cuerpo genicular lateral van a dar el mismo grado de lesión, puede ser para canopsias incongruentes. Y las lesiones en la corteza occipital son aberrantes, no tienen forma de nada, no tenemos cerradura, el cabello de la gerea, son lesiones porque nunca es muy usual. Totalmente extraño que decimos que es un problema posterior. Y lesiones en la corteza, tenemos ceguera cortical, cervical normal, otra vez, y efectos altitudinales, homónimos, mismo lado y cervical. Todo eso entender este grado. Y con eso entendemos esta nivel de lesión y aquí podemos renovar. La clase está grabada, así que la puedes bajar, revisar, pero quiero decir ese concepto de que primero que uno revisa todo el cerebro y cualquier cosa que pase en su camino nos va a dar problemas. Problemas común, situaciones en el campo visual. ¿Cómo lo estudiamos? En campimetría. Básicamente. La mayoría de los comunes nos va a pegar bastante con los neurólogos y tratar de hacer un nivel de lesión para que todos los neurocirujanos puedan trabajar en eso. Lo que nos piden los neurólogos, paciente con tumor para poder no oficial lo van a tratar con de campo visual. Uno de ojos se ve normal, el campo visual tiene tipo de compromiso. Se ve muy severo, hay que entrar, puede esperar. Ahí lo sirve. Pero los humanos también tienen presión. No les quiero olvidar tiempo, esta es la libertad.